Bueno, gente, vaya uno a saber por qué el algoritmo de las plataformas digitales empezó a mostrarme en las últimas semanas documentales sobre los orígenes de la historia. No me refiero a los orígenes del universo, sino la historia de la humanidad, la historia del hombre, del primer hombre. Y lejos de llegar a grandes respuestas, se me abrieron miles de preguntas. ¿Quién fue el primer ser humano de la historia? ¿Cuánto tardamos en convertirnos en seres humanos? ¿Qué eran los primates o los monos antes de que se convirtieran en nosotros? ¿De dónde venían? Todas cosas que yo ya estoy viendo mediante gestos que son imprecisas hasta las preguntas. No. Hasta las preguntas son imprecisas. Obviamente ninguno de nosotros tiene los conocimientos suficientes para contestar con contundencia estas preguntas. Por eso invitamos a una experta, en este caso Ana Tropea, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, gracias por la invitación. No, por favor. Ana es doctorada en Biología Evolutiva, también hizo un magíster en Cuaternario y Prehistoria en el Museo Nacional de la Historia Natural de París, es docente investigadora de la UBA y además es astróloga. Sí, además soy astróloga. Tengo 400.000 preguntas para hacerte, pero voy a arrancar por lo más elemental, que es ¿qué significa la biología evolutiva? ¿Cuáles son los márgenes de las preguntas que te puedo hacer? Bien, como márgenes de preguntas no hay, lo vamos a ir charlando eventualmente, y la biología evolutiva es la rama de la biología que se dedica a reconstruir la historia del árbol de la vida. O sea, tenemos que partir de la base de que la vida, en toda su diversidad, inmensas formas, constituyen un árbol. Bien. ¿Sí? Entonces, la biología evolutiva reconstruye esa historia. ¿Hace cuánto tiempo el hombre estudia el origen del hombre? Ok, bien. Esa es una pregunta interesante y es una pregunta reciente. Bien. ¿Sí? Es una pregunta que solo fue posible a partir del siglo XIX, entrado el siglo XIX. ¿Sí? Es una pregunta que antes no nos las podíamos hacer. O sea, los seres humanos no somos lo que somos hoy. No siempre fuimos lo que somos hoy. Ni pensamos de la misma manera, ni vemos el mundo de la misma manera. Con lo cual esas preguntas son bien modernas. Bien. Perfecto. Y ahora, cuando surgieron esas preguntas, ¿a dónde nos remontamos? ¿Cuándo fue la primera vez que en el planeta Tierra aparecieron o habitaron especies similares a nosotros? Bueno, un poco inspirada por el tema de Cerati es esto de que si te llevo es para que me lleves. La evolución humana es como, hay que pensarla como un gran viaje de 7 millones de años. Ok. Allí se inicia, en África, hace 7 millones de años aproximadamente, nuestro viaje, dentro de un contexto familiar que es el contexto de los primates. Ok. ¿Ah? Somos monos. Somos monos. Bien, pero eso es una respuesta categórica. Esto es categórico, somos monos. Nadie te lo puede discutir. No. Ok, perfecto. Para el chat que estaba diciendo que no somos ningunos monos. Porque yo dije venimos de los monos, sos un burro, hijo de puta. Bueno, esa es otra historia. Digamos, somos todos monos, ¿sí? Ahora, dentro de la monada hay diversidad. Bien. ¿Sí? Dentro de la monada somos diversos y hace 7 millones de años nos separamos de lo que hoy son nuestros primos más cercanos, que son los chimpancés. Es el linaje de los chimpancés. ¿Está bien? Pero no descendemos de los chimpancés. ¿Y qué significa entonces que nos desprendimos? Nos desprendimos. Nuestros abuelos compartidos, es decir, como vos pensás, vos y tu prima, ¿qué comparten? El abuelo. El abuelo y la abuela. Y el almuerzo del domingo. Y el almuerzo del domingo. Bien, nosotros compartimos nuestro último almuerzo con ese linaje hace 7 millones de años en África. Ok, ¿y qué es lo que determina que nosotros dejamos de ser chimpancés y pasamos a ser otra cosa? En ese momento, hace 7 millones de años, nosotros no éramos nosotros y los chimpancés no eran los chimpancés. Éramos monos que empezamos a tener caminos diferentes, empezamos a caminar viajes diferentes, ¿sí? Y en particular nace nuestro linaje, que tiene una peculiaridad muy específica y hace que nos llamemos homininos, ¿sí? Y es que somos monos bípedos. Ok. Desde ese origen, desde que nos separamos los chimpancés no se pararon en 2 patas, el linaje de esos ancestros, y nuestro linaje nos paramos en 2 patas. O sea, hubo uno que dijo, mirá lo que puedo hacer, puedo caminar en 2 patas, chao, me voy, y nos separamos. Bueno, es una forma de verlo, sí. Sí, pero sí, habría que... Desde... O sea, no, una estupidez. Desde chicos, en películas, etcétera, escuchamos nombrar la idea de el eslabón perdido, ¿no? Ok.
Quiero saber si eso en ciencia tiene un valor o es algo, y si es, ¿qué es? Bien. En ciencias no tiene valor esa idea, y eslabón remite a la idea de una cadena. ¿Sí? Es como pensar que Pepe desciende de su prima. ¿Sí? Si acomodamos la diversidad en una cadena, en una sucesión de hechos lineales, bueno, ahí en ese esquema mental de la idea, del proceso, tiene sentido un eslabón. Pero si pensamos que la vida en realidad ramifica como un árbol, ¿cuál sería el eslabón? Claro. ¿No? Digamos, ahí pierde sentido la idea de eslabón. Doctora, dijiste 7 millones de años. 7 dije. Perfecto. En esos 7 millones de años, ¿cuáles fueron los cambios más significativos en nuestra especie? Bien, tu pregunta presupone Sí. el origen de nuestra especie. Sí. Entonces yo te dije que el viaje tomó 7 millones de años. Ahora hay que ver cuándo apareció nuestra especie. Ok, perfecto. Me interesa muchísimo eso. ¿Cuándo dirías que apareció nuestra especie? Yo te preguntaría entonces, ¿qué somos nosotros? Me llevas al secundario cuando a través de preguntas yo te digo Ahí tus profes se están queriendo matar. ¿viste? No, ya están curadas de espanto a esta altura. Perdón, ¿me puede Vamos de repetir la nuevo. pregunta? Vos me decís, ¿cuándo surge nuestra especie? Sí. Hay que tratar de identificar entonces qué es nuestra especie. Perfecto. ¿Qué seríamos? Seres humanos. ¿Y cuál es nuestra cualidad? El lenguaje. Distintiva. Ok, el lenguaje, ¿qué más? Algo que pueda fosilizar y que lo podamos ir a buscar en el registro fósil o en el registro arqueológico. Tenemos que ir a buscar empiria, datos. Bueno, la forma del erguido. El erguido. El erguido somos Se todos. está copiando, profe. Pedro se está copiando. ¿Algo en las manos? No. ¿Los pulgares? El pulgar oponible. Puede ser, pero eso es característico de todo este gran grupo de los homininos que surgen hace 7 millones de años. Con lo cual, hasta ahora, a menos, digamos, excepto el tema del lenguaje, no tenemos ninguna cualidad específica que nos caracterice y que podamos ir a buscar al registro. Hay que ir un poco más allá. Entonces, ¿qué nos hace humanos? Es un preguntón, ¿Qué nos hace humanos? ¿no? Yo creo que... ¿No tener tanto pelo? No, pero después de los años, los pelos. No, El esqueleto. Es una ¿no? cualidad física lo Claro. que estamos buscando, sí. Es una cualidad Sí. física o que pueda quedar Rastro. impresa, ¿sí? En el registro arqueológico. Es decir, usted me puede decir Los cognición. dientes. ¿Qué cosa? No sé, una cuestión de la dentadura. Sí, hay algo de eso que es reducción. Por ejemplo, si te compras con un chimpancé o un gorila, tenemos reducción de los caninos. ¿Sí? El tamaño de los dientes en general, el espesor del tamaño del esmalte dentario. Esas son cualidades que se van dando a lo largo, van sucediéndose a lo largo de toda la ¿Y en la historia. columna estirina. vertebral no parece, no es distinta la columna vertebral humana a la del resto de los animales? Es Mirá. Lisa Simpson. Mati Mousset es Lisa No sé nada, No, pregunto. pero está buenísimo lo que él pregunta, porque vos fíjate, si tu esqueleto Sí, fosilizara y Claro. lo encuentra hoy un paleoantropólogo, no lo va a distinguir de un hominino de hace 2 millones de años atrás. sí. Ok. Con lo cual, en términos del postcráneo, que es el esqueleto más allá de la cara y la cabeza, digamos, de toda la cabeza, sos idéntico a un Homo erectus que caminaba hasta Java, Claro. Y entonces, motivado no sabemos por qué. entonces es el cráneo esa... Bien, ahí nos vamos aproximando. O sea, una cualidad distintiva puede ser alojada en el cráneo, habrá que ver qué. ¿Hay algo en la conciencia? Ahí va. Bueno, ahí vamos, nos vamos aproximando. Bien. Fíjense, ya tenemos elementos, ¿no? Cráneo, Sí. eventualmente muchos depositan mucha esperanza en el volumen endocraneal, es decir, el tamaño del cerebro. Lenguaje, Sí. cognición. Sí. Hoy en día esas cosas se aunan, ¿sí? Y se presupone que el origen de nuestra especie tiene que ver con cualidades distintivas a ese nivel. ¿Sí? ¿Cuánto? Bueno, habría que discutirlo un poquito. Bien. Sí. ¿Puedo hacerle una pregunta? Las que quieras. Bárbaro. Se suspenden los jingles hoy, gente. Hoy le es vamos a pegar- biología. le vamos a pegar con esto. ¿Hay otras especies que hayan manipulado instrumentos que hayan manipulado una piedra, que hayan manipulado un palo? Ah, sí, hay muchos, Muchas. muchísimos. Muchas y con una expertise que yo te pongo hoy con un canto rodado, un canto de sílex que es la mejor roca para tallar y vos no lográs esos artefactos. ¿Sí? Y estamos hablando de artefactos de cada vez nos vamos dando cuenta de que más tempranamente estas especies tenían esa interfase técnica. Estamos hablando de australopitecinos,
África, 4.4 millones de años. ¿Y por qué en África, doctora? ¿Qué condiciones había ahí? Bueno, ¿por qué en África? En África sabemos que está el origen de nuestro linaje porque están los registros más antiguos, ¿sí? África tiene una diversidad, un patrimonio genético, morfológico, social, digamos, inmenso, y creemos que digamos, por la contingencia del proceso evolutivo se ha dado ahí el origen de Ok. de nuestra gran familia. Perfecto. La capacidad de hacer fuego Bien. fue determinante a la hora de pensar en la evolución del ser humano y de esa diferenciación del resto de los primates. No en los orígenes, la aparición del fuego es bastante más reciente, está en 2 millones de años aproximadamente, y nos acompañó en este viaje, efectivamente, pero no es exclusivo de nuestra especie. ¿Sí? Ah, ¿no? No, en absoluto. ¿Quién más, che? Bueno, unos que eran muy, muy curiosos, digamos, a Mati lo comparé con Homo erectus. Yo soy re Homo erectus. No entendemos bien por qué, pero simultáneamente hay registro, ¿sí?, de una forma hominina en África que prácticamente en forma contemporánea, ¿sí?, aparece también en el sudeste asiático. Entonces, estamos diciendo, no es la caminata a Luján. Ok. O sea, de Contemporánea África- puede ser con 150.000 años de diferencia. Sí, pero eso, para irte desde Kenia hasta la isla de Java en el sudeste asiático, y digamos como, ¿qué te moviliza? Claro. ¿Y qué era? Che, el clima, no sé. Bueno. Comida. ¿Qué te moviliza? Bueno, ahí creo que se empieza a abrir, y ustedes te están trayendo esto, y estamos en un momento de la paleoantropología, está muy movilizado, ¿Por qué? porque nos estamos empezando a preguntar por qué esos patrones de migración. Claro. ¿No? ¿Qué los movilizaba? Entonces aparece algo que estuvo muy oculto durante muchos años, que probablemente tiene que ver con la curiosidad. Es decir, quizás una cualidad específica de nuestro linaje es que somos un linaje muy curioso. Curioso. ¿Y allá qué hay? ¿Y allá qué hay? Y vamos. Claro. ¿Que no te animas? Y vamos, y vamos. Doctora, perdón, me surgen dos preguntas. El amor y el humor. El amor y el humor. Sí, y No, ¿cuándo aparecen? ¿De qué manera se manifiestan? ¿Son algo intrínseco del ser humano? ¿Hay otras especies que también lo sientan de una forma similar? No es tu materia. no, 7x8, tema yo es ya me estoy metiendo en cualquier cosa. No, para nada. Yo creo que también tiene que ver con esta nueva fase de la paleoantropología y de la academia flexibilizándose para mirar esta historia, ¿no? En teoría, el amor no fosiliza, el amor no es algo que vayamos a buscar, sobre lo que podamos concluir, pero sin embargo, fíjate que la historia muestra, mucho más recientemente, que cuando los sapiens, que aparentemente nuestro grupo, nuestra especie se origina en África, migra hacia Europa, se encuentra con neandertales. Allí estaban estos homininos, ¿no? Y en principio la reconstrucción clásica de la paleoantropología habla de conflicto, ¿no? Habla de extinción, de que los sapiens con su superioridad cognitiva, tecnológica, extinguieron a los neandertales, ¿sí? Pero de repente hoy la genética nos va mostrando... Perdón, ¿extinguieron significa violentamente extinguieron los...? Bueno, era, creo, un deseo que se buscaba confirmar el registro, pero no se confirmó. Ok. No hay violencia. Pero sí creo que hay amor, en este sentido, ¿no? Ok. Los genomas muestran, el genoma neandertal se pudo secuenciar, y nosotros en nuestros genomas actuales tenemos genes neandertales. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica? Hibridación, Ok, la fiesta del encuentro. bien. O sea que en que- algún momento... Mi de la marido es historia- un neandertal. Claro, se con, cruzaron. con Adrián Sual y Valeria Bertuccelli. Ella se casa con un neandertal, a la familia no le gusta, los neandertales no le gusta a ella porque Es muy filosófica, sofisticada. es muy sofisticada, ella le dice, te van a lastimar y así. Y no es el híbrido, ¿viste? Claro, Sí. no hace el híbrido. Perdón. Pero, sí, no, perdón. entonces digo, me parece que lo que nos está mostrando, mirar nuestra historia desde otro ángulo, es que no es una historia marcada por el conflicto, el odio, la rivalidad, sino que es una historia marcada por encuentros
profundamente amorosos. Y este Claro. término, la academia tiembla, digamos, le tenemos como cierto... claro, Es más de la escozor, poesía. digamos. Claro, ¿viste? Pero sin embargo creo que eso es lo que nos están mostrando los genes de alguna manera. Wow. Y que nos cuesta digerir, digamos. ¿Cómo? Pero hay muchos más Es híbridos. decir, perdón Marcos, es decir que esto es un viaje que tiene un origen, podemos decir, Sí. hace 7 millones de años Sí. y que recién lo estamos estudiando hace 200. Exacto. Wow, es tremendo realmente. montón. O sea, no sabemos nada. Y No, encima- perdón, es casi una falta de respeto decirlo. No, en absoluto, porque la ciencia tiene esa cualidad que es maravillosa, que una vez que llegó a una estación de cierto piso de certeza, Claro. a alguno se le ocurre una pregunta. Claro, bueno, en cuanto a las preguntas, perdón, ella te dijo. por favor. Siento que me estoy haciendo las preguntas que probablemente te hiciste a los 12, a los 13, a los 15, cuando dijiste, che, hay algo acá que me interesa. Bueno, en el medio estudiaste un montón. Estás a tiempo, Pepito. Venís acá a tratar de desasnarnos. Me interesa saber qué preguntas te estás haciendo vos ahora, ya con todos los conocimientos que tenés. ¿Cuáles son las preguntas que todavía no podés responder de este viaje y que te interesan, no? Bueno, una de las preguntas que me hago es cuánto de la subjetividad actual, de cómo nos consideramos humanos hoy, ha sido en la historia de las narrativas sobre evolución humana transportada muy inconscientemente hacia ese pasado. Digamos, me estoy preguntando cuán importante es eso, te lo concreto más. Si hoy consideramos que somos una especie superior tecnológicamente y estamos tan fascinados por lo que podemos hacer tecnológicamente, digo, qué loco que solo las reconstrucciones acerca del origen de nuestra especie vayan a buscar cuándo surge el evento de superioridad tecnológica en el pasado. Y Me asombra, me da como un escozor Claro. pensarnos desde ese lugar y creo que hay que estudiar evolución humana fuertemente te interpela en pensarte hoy en día como humanidad. Creo que hay que aterrizar con el corazón en esa pregunta, ¿no? ¿Quiénes somos? Porque escribir una historia implica construir una identidad. Entonces, ¿quiénes somos hoy? Necesitamos, digamos, plantearnos, acordar, consensuar quiénes somos hoy y después buscar esa historia. Porque si no, la historia constituye una humanidad que quizás no somos o que no queremos ser. ahora, por lo que escucho, por lo que te escucho, pareciera que en un viaje de 7 millones de años hay cambios muy significativos en los últimos 200, en los últimos 50. De alguna forma esto atenta contra el destino de ese viaje, lo transforma de una manera, no sé, irremediable. ¿Te preocupa este presente de la humanidad? ¿Estamos sobredimensionando el presente? ¿Cómo estás? Estamos bien. No, a ver, tiene que ver también con la edad. Uno empieza a estudiar paleoantropología y no se hace las mismas preguntas en la misma edad, ¿no? Yo tengo 44 años, estoy en el medio de la crisis de la vida, así que, hermano, todo es crisis, ¿no? Pero, no, a lo que voy es... hay algo que tiene la cualidad de los homininos que es efectivamente un potencial creativo inmenso. ¿Y cómo se daba la creatividad en esta historia, en estos 7 millones de años? Encontrándonos, simbiotizando, casándonos con el neandertal, con el australopitecino y dando híbridos, ¿sí? Entonces, aparentemente nuestra mayor creatividad estaba en el encuentro con el otro. Y lo que me preocupa es que hoy ¿qué hacemos en el encuentro con el otro? ¿No? Pareciera que nosotros mismos estamos como aniquilando nuestro propio potencial creativo, tan propio nuestro, de nuestra historia de 7 millones de años, al encontrarnos con un otro y que en ese encuentro la lógica del vínculo sea, ¿no?, de un ejercicio de poder, ¿no? Anulación. Claro. Entonces, eso es lo que me preocupa, que me parece que el estado actual de la humanidad no representa ni un poquito lo que fuimos en este viaje de 7 millones de años. Y quizás mirar ese viaje nos empodera un poquito. Marcos. Tengo, dos preguntas. La primera es que siento que de esos 7 millones de años, casi todos o todos en realidad, me da la sensación que esos cambios son como involuntarios del ser humano, ¿no? Como que van sucediendo.
hoy, con el nivel de conocimiento que tiene el ser humano, puede tomar decisiones hacia futuro ¿se entiende? Como hacia dónde evolucionar de alguna forma o hacia dónde seguir ese viaje. Sí, digamos, en alguna medida yo considero que tenemos potestad sobre nuestro destino. Lo que pasa es que estamos profundizando, hipertrofiando cada vez más una única dimensión nuestra, que es la dimensión técnica, tecnológica. Y estamos Claro. atrofiando otros lugares nuestros. ¿Cuáles, por ejemplo, doctora? El amor. Bien. ¿No? Digo, entendido bien, no estamos haciendo como una romantización Pava. digamos, pavota, gracias, de la cuestión, sino que efectivamente nuestra dimensión emocional, nuestra profundidad vincular, nuestra capacidad de encontrarnos con una diferencia de una manera perceptiva mucho más desarrollada y profunda, creo que está muy atrofiada hoy en día. Creo que nuestra forma de estar en el mundo, nuestra percepción del mundo es muy fragmentaria y no nos sentimos parte de este viaje, ¿no? De este viaje que es con las otras especies, con la biosfera, o sea, somos un ecosistema muy complejo vincular y que no lo sentimos, nos sentimos fragmentos. Me dice, che, yo puedo hacer lo que quiero. Yo soy yo, vos sos Hasta que vos. te comes unos hongos y sentís... Ahí va, necesitamos hongos para tener un estado alterado de la conciencia. Y yo creo que los homininos no necesitaban los hongos. Nos distinguimos en aquel hominino de 7 millones de años porque había una sensación de comunidad que no la tenemos. ¿Y qué pensás de la hemos perdido. esa teoría del mono drogado de Terence McKenna? ¿La conoces o no? La conozco y entiendo que es nuevamente una proyección de un estar humano hoy en día que se siente superior. Seguimos sintiendo una fascinación Por nosotros mismos. por decís. nosotros mismos y por nuestras cualidades técnicas que nos permiten intervenir y modificar lo que querramos como querramos. Vos no lo sentís así. Yo creo que tenemos que revisar esa fascinación. Mm. Yo creo que tenemos que revisar esa fascinación porque se funda en una fragmentación de la totalidad, es decir, nos separamos. Claro. Nosotros nos hemos separado del mundo. ¿Y qué te imaginas, si es que es posible? Entiendo que el estudio por ahí es hacia el pasado, pero en esta situación actual y la manera en la que ves hoy a la humanidad, ¿qué te imaginas hacia dónde puede ir la evolución del ser humano de acá, no sé, a 1 millón de años? Si es que te lo puedes imaginar. Es complejo, ¿no? Creo que si seguimos profundizando esto que ya hipertrofiamos, y nos va a ir mal. Digamos, y no falta 1 millón de años, digo, la crisis ecológica es brutal y es inminente. Faltan 20. 20. Claro, digamos. Sí, y la guerra, digamos, y las atrocidades que están ocurriendo en este momento, son hoy en día, digamos, como que muestran. Mati. Sí, se puede pensar, esta capaz es la pregunta más estúpida que hayas escuchado en tu carrera, pero no, se puede pensar por ahí en miles, millones de años en el nacimiento como de una nueva especie humana proveniente de los monos de hoy, ponele, o de quienes son animales hoy. No, es un futuro muy inverosímil. ¿Por? Porque el proceso evolutivo es un proceso que es contingente, es único e irrepetible. Claro. Digamos, es muy probable que todos vamos a seguir evolucionando, los monos también, nuestros primates primos y demás, pero muy probablemente deriven en cosas que no repitan lo que ya ocurrió en la evolución. Claro. ¿Sí? Esto es bien importante. Decía Gould, un biólogo evolutivo muy importante, que si volviéramos la cinta, ¿sí?, de la vida hacia atrás y volveríamos a darle play, el resultado sería completamente diferente. Entonces, eso habla de la contingencia del proceso. Uy, no, pará. Tremendo, no. Bueno, Pará, efecto pará. mariposa. es que tengo una pregunta sobre eso, que es Perdón. justamente cuánto el ser humano y su conquista del mundo en el sentido de alterar los ecosistemas, etcétera, alteró, si es posible saber, la evolución de otras especies. Vos fíjate que tu pregunta presupone que hay caminos evolutivos Que estaban predestinados. predestinados Exacto. y que estaban escritos en algún lugar. Exacto. Eso no es así. Claro. Hay una coevolución, todo el sistema está caminando junto. O sea, hay una totalidad que está en viaje, la biosfera, la Tierra. Claro. ¿Cuánto hicimos? Y bueno, es parte de la contingencia del problema. Y nosotros metemos mucho la cuchara, muchísimo.
y desequilibramos mucho los sistemas, ¿no? Me surgen dos preguntas, Dale. me surgen mil, pero en este momento dos. Una tiene que ver, Mati lo mencionó hace un rato, con el lenguaje. ¿En qué momento aparece? ¿De qué forma se manifiesta? Bien. ¿Dónde? ¿Cuánto tiempo pasa en este viaje de estos 7 millones de años hasta que uno dice, vamos, negro, ¿te animás? Vamos. Vamos a ver qué onda si cruzamos el río. Parate, dale, está todo el día tirado. Claro. ¿De dónde cuál fue el Pangea del lenguaje? Por ahí no tiene que ver con la biología estrictamente. No, tiene que ver porque el lenguaje, como decíamos hace un ratito, no fosiliza. Entonces vos tenés que buscarle el correlato de alguna manera anatómico, morfológico, para decir, che, este podía hablar. Eso es muy difícil. Aparte de que partimos de la base de que definir el lenguaje es algo muy complejo. Claro. Pero por los patrones de distribución temporal y espacial de los primeros homininos, estamos hablando de fuerte australopitecinos, ¿sí? Evidentemente, ocupar desde el Cuerno de África, que es el este africano, Kenia, hasta Sudáfrica, hace 4.5 millones de años, y hacer de eso una circulación fluida, y pautas comunicacionales había. Si no es el lenguaje articulado de hoy, muy probablemente no, pero que se comunicaban y era muy eficiente esa comunicación. ¿sí? Ok. Fue evolucionando, ¿sí? Las pautas cambiaron. Ahora decimos, lo más cercanito que tenemos son los neandertales, ¿sí? Cercano temporalmente. ¿Cuán cercano es? Los neandertales se extinguieron en Europa hace 35.000 años. ¡Ah, nada! Nada. ¡Nada! Nada. Pero también estaba el Hobbit ahí en la isla de Flores, Claro. en el sudeste asiático. Bueno, hubo homininos hasta muy, Hace 35.000 años había todavía, claro, neandertales, conviviendo con sapiens. diría con nosotros. Sí, en esta fiesta del amor. Pregunta, perdón. ¿Y ¿Te acordás Me la gusta película? creerlo Me así. encanta, me ¿Te acordás encanta. la película? el neandertal tenía conciencia de que era neandertal y el sapiens tenía conciencia de que era sapiens y que eran algo como distinto? Bueno, Para responder esa pregunta, fíjate, esa pregunta se responde desde la paleoantropología en forma bastante nítida. Y te van a decir, sí, eran conscientes que eran diferentes. Sí. Y los neandertales muy probablemente no tenían tanta conciencia de sí mismos como nosotros. Ah, eran un poco menos, no sé cómo decir, no quiero sonar despectivo con los neandertales. No quiero sonar neandertalofóbico. Contra el marido. Contra el Puma Goiti. Él es el cuñado de la Ahí tenés. neandertala que le dice. El híbrido se te va a ofender. Bueno, entonces, vos pensás que eso que acabamos de concluir está fuertemente sustentado en el supuesto de que éramos cosas diferentes. Claro. Con lo cual, Ya estoy cometiendo el error que señalabas hace un rato. no sé si no es un error, es algo que venimos haciendo hace un montón y creo que hoy en día los y las paleoantropólogas nos estamos empezando a dar cuenta, che, ¿cuánto cargamos el pasado de presupuestos? Claro. ¿Cuánto lo cargamos y cuán poco consensuados están esos presupuestos? Claro. O sea, doctora, que Perdón, dale. FOXP2. ¿Cómo? ¿Neandertales? Sí, Yo les contaba que se secuenció el genoma. sí. Se encontró un gen en el genoma neandertal que interviene y forma parte, digamos, es esencial para que se desarrolle el lenguaje. Entonces, volviendo al lenguaje, alguien que desarrolla el lenguaje normalmente tiene FOXP2 activo en determinados momentos del desarrollo. Neandertales también. O sea, se comunicaban, hablaban. Ahí va. La pregunta entonces, ¿hablaban? No me hagas la pregunta. No. Dame la respuesta, te lo pido, por favor. No puedo tolerar esta pregunta, no me puedo ir a mi casa. Yo creo, si vos me preguntás a mí, y es una idea que compartimos con muchos y muchas colegas, el lenguaje actual articulado humano, ¿sí? Es un producto creativo de este último encuentro con neandertales. Yo creo que lo co-construimos con ellos. Doctora, entonces, los humanos que... perdón, el término exacto no es humanos, es... Homininos, Homininos. si hablamos de todos nuestros parientes. O sea, todos nuestros parientes vienen de África. Sí. Es decir, que los que llegaron acá, al sur del continente americano, llegaron por arriba, no habrán cruzado el océano, ¿no? Habrán venido por arriba. Se estima que sí. Se estima que sí, ok. Y recién en el 1492 el ser humano, tal como lo conocemos nosotros, Uy, ya me estoy metiendo. ¿Cuánto oxígeno se necesita? No. El tubo, pásenme el tubo. El ser humano que habitaba en el continente europeo descubrió algo que el hominino ya había descubierto hacía Claro. millones de años. Que Sí, no millones de años, pero América, los primeros habitantes de América
Los primeros seres humanos que llegaron a América fue hace 30.000 años antes del presente, ponele. Al mismo tiempo estaban los neandertales, terminando de fusionarse con el linaje Bien. nuestro en Europa. Me surge otra pregunta. Los rasgos físicos. ¿Por qué el chino se ve chino y etcétera? Bien. Son variantes locales. Ok. Digamos, eso no habla de un grupo discreto, separado. O sea, no son rasgos que nos separan Bien. en nuestro origen. Bien, quizás esta es una pregunta más histórica que biológica, pero ¿desde qué momento el ser humano deja documentos para el futuro? O sea, ¿desde qué momento se empiezan a narrar? ¿Desde qué momento? Bueno, desde que existe la escritura hay historias, hay narrativas. Acerca Muy de poquito nosotros. también, ¿no? ¿Qué será? ¿3000 antes de Cristo? Sí, 3500, sí. Nada. Nada. Sí. Y eso en un lenguaje que, bueno, hay que decodificarlo. ¿Sí? ¿No te desespera todo esto, doctora, un poco? No. No. No, me apasiona, ¿no? Ok. Y ¿Desde cuándo te apasiona, Che? Y lo humano me apasiona desde que estudiaba, desde que entré a la universidad y desde que estaba en la secundaria y no entendía nada. Digamos. Claro. La pasión surge un poco desde el caos vincular humano que no entendía nada de nada. Claro. Entonces digo, ¿qué somos? ¿Qué estamos haciendo acá? ¿No? ¿De qué va esto? ¿Nos podrías recomendar buenos documentales, por ejemplo, o libros para principiantes, para poder abrirnos preguntas sobre todo, ¿no? Sí. Porque Vean todo. Bien. La idea es ver todo lo que esté al alcance. Siempre charlamos con los y las estudiantes de que hay que ir a ver todo y tratar de confiar en el sentido crítico que uno tiene y preguntarse, ¿bajo qué posicionamiento político están reconstruyendo esta historia de esta manera? Es decir, la paleoantropología, como cualquier saber, se basa en supuestos. Entonces, tener la capacidad de explicitar con qué presupuestos se construye una historia es parte de lo que nos puede, digamos, empoderar y liberar, ¿no? De comernos narrativas hechas y tomarlas como verdades absolutas. Me parece que en ese sentido vean todo. Documental de Netflix, todo. Sí. ¿Vos los viste, los ves esos que andan? Los veo y me ¿Y son encanta. una chantada o son buenos? Por ejemplo, La vida en la Tierra, creo que se llama, que fue el primero que me apareció. Están muy bien hechos, lo que pasa es que están basados en supuestos. Claro. Podés o no compartir esos supuestos. Y creo que lo que nos debemos hoy en día en la academia es una discusión seria de esos supuestos. Bien, ¿y cuáles son las discusiones? ¿Cuál es la interna que hay en la... vos dijiste, perdón, Paleoantropología. Paleoantropología. En el Congreso Mundial de Paleoantropología, ¿con qué se tiran piedrazos por la cabeza? Y lo de la hibridación es un temón. Hay quienes dicen, no, viejos, éramos cosas diferentes, llegó Sapiens caminando desde África, aterrizó en Europa y la superioridad era inminente en su capacidad técnica, su capacidad simbólica, ¿sí? Y los arrasó y eso se sostiene y se sostiene y se sostiene. Y otros dicen, no, de ninguna manera, eran lo mismo, eran como partes distinguibles de un movimiento, pero que sin ninguna clase de conflicto se acompasaron y entraron a danzar, ¿no? Un poco en eso se matan, pero se matan. Se matan. ¿Y cuántos genes tenemos? ¿Cuántos genes neandertales tenemos? Si nos confirieron ventajas o desventajas, si nos enfermaron. O sea, todo en algo muy típico humano de hoy, ¿no? Doctora, antes de hacer la última que tengo yo, y no sé si mis compañeros tendrán otra, el chat está realmente muy encendido y contento y celebrando esta charla y nos van a surgir 1.000.000 de preguntas que no sé si te podremos hacer después por WhatsApp o volverte a invitar, porque la verdad que es infinito, es realmente infinito, para que esto no sea una conversación tan antropocéntrica. Ah, muy bien. Bueno. Se me mató. Bueno, Rosenblatt. La puse en el ángulo. Bien. Te quería preguntar por los perros y los gatos. Ajá. ¿Tenés? ¿Te gustan? Tenés. ¿Sos team perro o team gato? Vos sos un cat Un beso a person. Rubén, un beso al No, nuestro vínculo con ellos, con esas
cosas tan lindas. No, ¿en qué momento se empieza a congeniar esta relación que tenemos particularmente con estas dos especies? ¿Especies? Sí, especies. Sí, especies. Mira, quizás eso también es típico de nuestro linaje y habla de nuestra singularidad, la capacidad de convivir con otras formas de vida en organizaciones íntimas, estables, ¿sí? Es muy característico que hace 10.000 años, antes del presente aproximadamente, en todo el mundo, todo el territorio poblado por algún hominino, se dan focos de domesticación. ¿Sí? Perro, chancho, oveja, bueno, la oveja en realidad es un producto doméstico posterior, pero no importa, de los taxones, digamos, animales cercanos, hay una íntima organización estable que luego perdura en el tiempo. Y es muy loco que es una innovación que se detecta en el registro arqueozoológico en forma instantánea en todo el planeta. Y no estamos hablando del patrón globalizado de hoy, ¿no? Estamos hablando de homininos que le ponían miles de años de caminar de un lugar a otro, pero sin embargo estamos soslayando esa capacidad de comunicación, de intercambio, de cosa fluida que había entre los pueblos y que hace que algo se le ocurrió a uno y de repente apareció en el otro, en la otra punta. Tremendo. ¿No? Eso es increíble. No, eso no, me eso rompe no la puedo, o sea, cabeza. no puedo. Eso me arruina. Eso me arruina, ¿no? Eso me arruina. En absoluto. No, pensá que acá nos peleamos. No, esa sección se me ocurrió a mí, te dicen desde otro Sí, canal. ese chiste era mío, escuchá pero- una cosa. No, pero a lo que voy es que cuando nos pensamos y cuando tratamos de buscar nuestra singularidad, creo que es mucho más rico hacer pie en todas estas cuestiones que son singulares nuestras, pero además son compartidas y surgieron y garantizaron nuestra supervivencia. Esto es maravilloso. Digamos, coexistir con un perro, con un chancho y demás, generaron una trama ecosistémica vincular que permitieron la subsistencia en condiciones muy adversas. ¿Sí? Hoy nosotros 5 nos vamos a esas condiciones, no sobrevivimos 2 años. Claro. ¿Ah? Entonces hay una inteligencia vincular que creo que hoy en día quedó atrofiada frente a la fascinación por la inteligencia tecnológica. Entonces quizás es momento de empezar a rebalancear. Voy a tirar mi celular a la basura. No, sí, sí. Voy a tirar mi celular a la basura porque me siento un tarado. Doctor, ha sido un placer tan grande esta charla para nosotros, realmente. Volvé. Porque la verdad que es muy injusto que vos hayas estudiado tantos años y que nosotros en 30 minutos queramos resolver todo. Todo. No, Dijiste, no, por por favor, favor. explícamelo todo. No, un gustazo. Así que bueno, gracias por haberme invitado y sobre todo en este contexto en donde están todos mis compas ahí prendidos en la facu y ahí la estamos pasando un poco mal, así que un poco bastante mal. ¿Y qué podemos hacer nosotros, che? ¿Qué podemos hacer? Visibilizar, creo yo que transmitir la conciencia, ¿no? de que todo este proceso de desfinanciación de la actividad científica y de las universidades impacta justamente en la calidad intelectual de nuestra población y sobre todo el potencial emancipador que la educación pública y gratuita nos brinda, ¿no? Obviamente un pueblo culto, inteligente, pensante y crítico no le sirve a ninguna política neoliberal, pero hay que lucharla por ahí, porque es ahí a donde tenemos que ir. Doctora, este aplauso es para vos.